¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en Panamá en la actualidad? Bueno, en Panamá y en el mundo entero creo que podemos hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, que son cuatro pilares y que son los desafíos también que tenemos en Panamá todavía. La parte laboral, la educación, la salud y la cultura. Estos cuatro pilares son los que se forman los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, Laboral, tenemos peleando en el mercado que las empresas privadas y el gobierno acepte la contratación de personas con discapacidad en el campo laboral. Eh, Todavía en Panamá hay países sudamericanos que ya han desarrollado esto. Tenemos una ley que nos ampara, o sea que hay una ley, la ley 42 modificada, la ley 15, donde establece que las empresas privadas deben de contratar el 2%, la cantidad de empleados que tengan, a nivel por la cantidad de empleados que tengan, debe haber el 2% de esa cantidad en empleados con discapacidad. Esto no se está cumpliendo. Mitradel debe de regir esto, regir esta ley y que se cumpla. No es el hecho de penalizar. Lógicamente hay multas para las empresas, pero no es la razón. La razón es que entiendan que todas las personas con discapacidad, como todas las personas, tenemos derechos y uno de los derechos es poder trabajar. Claro está, cumpliendo los requisitos que pide la empresa. Al darle trabajo a una persona con discapacidad, le estás dando una mejor condición de vida, le estás dando la posibilidad de mantener a su familia, cuidar, o sea, más seguridad en su familia, cambia la vida. La parte de salud, bueno, tenemos un gran problema hoy en el tema de salud, falta de medicamento, falta de centros o sea, programas de rehabilitación. eh, Date un ejemplo rápido, si llegas a tener diabetes, la diabetes de por sí ya es una enfermedad, pero si no hay medicamentos para poder contrarrestar la diabetes, vas a perder la visión y entonces ya caes en una discapacidad. O sea, O sea que no hay avance en la inclusión ni en la accesibilidad. se está luchando, se habla mucho de inclusión, se habla mucho de accesibilidad, pero hay muchas cosas que todavía tienen que cambiar. En salud falta mucho. En educación, bueno, el Ministerio de Educación ha integrado mucho, ha hecho que las personas con discapacidad que sean incluidas, pero no es solamente es que incluyas a los niños, incluyas a los jóvenes en las escuelas, es que los educadores entiendan cómo darle clase a un niño inclusivo, que un educador entienda que cuando está hablando, si hay un niño con pérdida auditiva o sordo en su salón, en su clase, sepa que debe hablar al frente para que el niño pueda leer sus labios y entenderlo. No, no estamos pidiendo que aprenda lengua de señas, ojalá fuera lo mejor, ¿no? Que aprendiera lengua de señas o algo de la seña, pero el panameño ya de por sí solo gesticula mucho con las manos. Entonces, lo que se está pidiendo es que mire a la persona, mire al grupo, sabe que tiene el niño, mire a ese grupo cuando da clase. Entonces, él puede ver sus labios y saber lo que más o menos está diciendo, o sea, tener una guía. Hay aditivos que se pueden adaptar muy fáciles, que no son que cuesta mucha plata en los salones de clase para que también los niños sordos aprendan. Darle la oportunidad, por ejemplo, en los salones a los niños con discapacidad visual que puedan hacer sus exámenes, sí, sus exámenes orales o escrito en braille con el soporte de maestro de educación especial. Sí hay maestros de educación especial, tanto en Meduca como en el IPE, pero pensamos que todos los maestros regulares deben de tener un poquito más de esta educación especial para que apoyen al alumno en clase, no dejarle todo solamente a educadores especiales. Eh, Esas cosas hay que cambiarlas. No, no se está haciendo. La accesibilidad por ejemplo, tan sencillo, bueno, yéndonos al gobierno, ¿no? Tan sencillo como las páginas web del gobierno. Se ha luchado hace años, no es ahora, de hace años atrás, que las páginas web sean accesibles en el sentido de que cualquier persona sin discapacidad o con discapacidad pueda, eso es lo que es inclusividad, eso es lo que es accesibilidad universal, que cualquier persona pueda entrar a una página web y hacer el trámite que requiera. Te puedo nombrar hoy día muchas páginas del gobierno que no es factible que una persona con discapacidad visual pueda trabajar en ellas,
sí, porque no la ha adaptado. O Eh, sea, es decir, que considera que el gobierno no ha participado en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. No hablo solamente de este gobierno, sino de los no, gobiernos anteriores. eh, lo que pasa es que es tan sencillo, no solamente el gobierno, la sociedad panameña, si no tiene una persona con discapacidad en su familia o alrededor de ella conocida, no se concientiza. Eso pasa, así mismo pasa con el gobierno. Cuando el periodo de Martín existía esa posibilidad por su hija y ellos estaban conscientes de cómo luchar por hacer muchas cosas. Hasta una campaña de concienciación comenzamos a hacer en ese periodo. Los gobiernos siguientes no están involucrados, no se han penetrado. Claro, cumplen con ciertas normas, pero hay muchas leyes, hay muchos convenios internacionales firmados por el gobierno ante la ONU, ante la OMS, que deben ser cumplidos y no se cumplen. Em, Se puede decir que aquí hay muchas cosas que no se cumplen en Panamá. Y el, abrieron, o sea, sí tenemos, por ejemplo, ahora, años atrás para acá, eh, por parte de la Secretaría Nacional de Personas con Discapacidad, hicieron los CONADIs o los CONADI, que son las direcciones de equiparación de oportunidades que se abren en las diferentes entidades de gobierno para apoyar de cierta manera o divulgar de cierta manera dentro de la entidad el, la, el trato a las personas con discapacidad y el mejor trato a los que van no solamente a los empleados, sino a los que van a buscar una información dentro de la institución. Pero al cambiar el gobierno, lógicamente hay que volver a entrenar, hay que volver a capacitar, hay que volver a... Y O sea, entonces es un proceso. empezar de cero un trabajo Comenzamos de que ya cero, se ¿no? había realizado. Comenzamos de cero y es un proceso hacerlo. Y un llamado de atención no es que todas estas oficinas de equiparación de oportunidades, ¿quién las dirige? O quién, la mayoría de las personas que trabajan en ellas, ¿quiénes son? Personas sin discapacidad. O sea, son muy pocos las direcciones que están manejadas con personas con discapacidad que saben que tienen esa empatía al tratar a las personas con discapacidad, lógicamente. Entonces y la sociedad en sí, lastimosamente a nuestra sociedad le falta tener más empatía para el trato a las personas con discapacidad. Entonces, todo esto involucra que el trabajar, estar en la calle, ya estar en la calle es inaccesible por muchas cosas. Yo me paro en una esquina, quiero cruzar y sí te ayudan. No puedo negar que sí hay personas que te ayudan, pero hay muchas personas que te pasan al lado, si acaso te ven, pero no te brindan el apoyo. No les sale el corazón, no sé, están muy ocupadas. Eh, Esto debe cambiar, porque ya hoy día todas las personas con discapacidad estamos en la calle. La parte de la accesibilidad, por ejemplo, de las aceras, las sillas de ruedas, Ujú. las personas con silla de ruedas de movilidad reducida, pocas rampas, los estacionamientos. Por favor, por eso digo, no es solamente el gobierno, nuestra sociedad Yo- debe de cambiar. Igual la Y gente en los metros, que eh, los ascensores no están bueno, habilitados. hay varias cosas. Primero, hacia la sociedad es el tema de un llamado de atención muy, muy importante que se está dando mucho es los estacionamientos para las personas con discapacidad. Los estacionamientos para personas con discapacidad, por su tamaño, están establecidos sobre todo para movilidad reducida o personas con silla de ruedas. Eh, Esto es un debate, ¿no? También, pero yo como persona ciega, yo no manejo, lógicamente, pero yo como persona ciega, yo ando con mi esposa o con mis hijas que tienen carro y yo no le digo nunca permito que se estacionen en un estacionamiento de personas con discapacidad, porque el mismo tamaño es para una persona que tiene que mover una silla, para bajarse con una silla, para bajarse con muleta, una persona adulta mayor que lleva una andadera, esas son las especificaciones. Eh, pero viene un carro cualquiera y lo hemos visto constantemente, como son los que están desocupados en su mayoría, vienen y se meten ahí y ves a la persona bajando y no tiene nada, o sea, ninguna discapacidad, nada, o sea, Es pero no correcto. importa, o sea, O sea, no no es que respetamos las no leyes. respetamos las leyes establecidas, porque esas son leyes establecidas, no respetamos las reglas, no respetamos los símbolos. Te digo, Verónica, estos días estuve en un mall, estaba con mi esposa
y habían los estacionamientos de maternidad de las mujeres embarazadas. Increíble. Mi esposa me está contando lo que estamos viendo. Un señor bajó del carro, un señor, no lleva más nadie. Y yo me le acerco a mi esposa y digo, si soy un Él poquito estaba más atrevido. embarazado. Mi esposa no, y yo le dije, discúlpeme, ¿usted está embarazado? El señor me contestó con una grosería. Es que no es el mensaje, no es que le sea grosero, el mensaje es que estás utilizando algo que no debes de utilizar. Le No estás es que quitando el derecho no, a otra nuestra persona que sí lo sociedad necesita. no entiende que las cosas están establecidas por una norma. Si viene una persona que lo necesita de verdad, ¿cómo tú le vas a quitar ese puesto? Entonces, eso uno, los metros, me hablaste de los metros. Primero, el tema de los elevadores. Los elevadores se dañan y quién sabe cuándo. Mira, hubo un caso bien extremo. Tres chicos de silla de rueda llegaron a Albrook y el elevador de Albrook lo cierran con candado. Pero el metro está del otro lado, el de Albrook del terminal. Entonces lo cierran. Entonces hay que buscar a la persona encargada del metro ese momento para que venga a abrir el elevador. Pero imagínense cuánto tiempo pasa, Verónica, para Y que la el tiempo persona venga. pasando, Eso por un lado. Por otro lado, nuestra sociedad no entiende que los elevadores son para las personas adultas mayores, para las personas con discapacidad. Yo particularmente no me monto en un elevador. O sea, yo prefiero agarrar las escaleras eléctricas porque todavía lo puedo hacer. Cuando esté más viejito, que no pueda hacerlo, que tenga otra discapacidad aparte de la capacidad visual, entonces lógicamente sí voy a hacerlo. Pero, ¿por qué? Porque tú ves la fila de jóvenes, de personas señoras, enteras, señoras de edad media esperando para montarse porque no quieren agarrar la escalera. por la Eh, pereza. bueno, no sé. También existen personas que no les gustan las escaleras eléctricas, eso también lo entiendo, pero está en la escalera Ujú, física, también no quieren hacer exacto. ejercicio, pero es sano hacer ejercicio y yo subo y bajo de escalera también. Entonces, nuestra sociedad no entiende y hay un letrero grande, Verónica, que es lo peor del caso, hay un letrero grande que estipula para el uso de quién debe ser de los elevadores, entonces eso no pasa. Muchas gracias, señor Demetrio, de la Fundación Ponte en mi lugar.